Hoy algo se mueve en lo invisible, en ese territorio donde las decisiones eternas toman forma antes de manifestarse en tu realidad. Y siento en lo profundo de mi espíritu que este no es un momento cualquiera, sino una apertura sagrada, un instante marcado por la gracia donde el cielo se inclina para encontrarse con tu necesidad, con ese anhelo silencioso que has guardado en el pecho durante noches enteras, preguntándote cuándo llegará el cambio, preguntándote cómo se abrirán las puertas, preguntándote si alguna vez verás florecer lo que has sembrado con lágrimas, con esfuerzo, con una fe que a veces temblaba pero nunca se apagó del todo. Respiro hondo antes de comenzar, porque sé que lo que se activa aquí no es solo palabra, sino decreto. No es solo intención, sino llave espiritual que abre cerraduras antiguas, candados que han mantenido detenida la provisión que te pertenece, que ha estado esperando en algún lugar del orden celestial hasta que tu corazón estuviera listo para recibirla sin sabotearla, sin rechazarla por culpa, sin dejarla escapar por incredulidad heredada. Quédate conmigo hasta el final de esta oración, porque lo que el cielo quiere liberar sobre tu vida necesita tiempo para penetrar, necesita espacio para instalarse en lo profundo de tu alma. Necesita tu atención completa para reconfigurar la forma en que has entendido la provisión, el dinero, las puertas financieras, la abundancia que viene de lo alto y que no se parece a la abundancia que el mundo ofrece, con trampas escondidas, con precios ocultos, con cadenas disfrazadas de oportunidades. Lo que Dios tiene para ti viene limpio, viene con paz, viene con propósito, viene con la capacidad de transformar no solo tu cuenta bancaria, sino tu linaje completo, tu historia familiar, tu destino y el destino de los que vendrán después de ti. Padre eterno, arquitecto de los cielos y la tierra, fuente inagotable de donde fluye toda provisión verdadera, origen de cada recurso que sostiene la vida, manantial de donde brota no solo lo material, sino lo espiritual, lo emocional, lo relacional. Vengo ante ti en este momento que tú mismo has preparado, en esta hora que tu sabiduría ha señalado como punto de quiebre, como instante de transición donde lo viejo termina y lo nuevo comienza a manifestarse con evidencia tangible. Reconozco que todo lo que tengo viene de tus manos, que cada aliento es regalo, que cada oportunidad lleva tu firma, que cada puerta abierta es resultado de tu favor actuando a mi favor. Y sin embargo también reconozco con humildad que he vivido por debajo de lo que tu corazón diseñó para mí, que he caminado con limitaciones que no pusiste tú, sino que yo mismo acepté sin cuestionar, que he cargado bloqueos que vienen de mi historia, de mis miedos, de las voces que me enseñaron a esperar menos, a conformarme con sobrevivir cuando tú me creaste para prosperar en todas las dimensiones de mi existencia. Te exalto no porque necesites mi exaltación, sino porque mi alma necesita recordar quién eres. Necesita anclarse en tu grandeza para no perderse en la pequeñez de lo que veo con mis ojos naturales. Necesita elevar la mirada por encima de las circunstancias temporales para captar lo que tú estás haciendo en el nivel invisible donde tus planes se están materializando, aunque yo aún no vea la evidencia completa. Eres el Dios que abre caminos en el desierto, que hace brotar ríos en tierra árida, que convierte la esterilidad en fertilidad, no solo añadiendo recursos, sino cambiando la naturaleza misma del terreno donde planto mi vida, donde siembro mi esfuerzo, donde invierto mi fe. Te reconozco como el estratega de mi camino, como el arquitecto de mi destino, como el proveedor que conoce mis necesidades antes de que yo las articule con palabras. Y me rindo ante tu sabiduría que supera infinitamente mi capacidad de planear,
de calcular, de entender los tiempos y las formas de tu provisión. Declaro que mi alma se abre en este instante, que las defensas que construí por dolor se disuelven bajo el peso de tu amor, que las paredes que levanté por desilusión se desmoronan ante la evidencia de tu fidelidad, que los escudos que puse por miedo a ser vulnerable caen ahora porque entiendo que la vulnerabilidad ante ti no es debilidad, sino puerta hacia la transformación verdadera. Abro mi corazón como quien abre ventanas después de un largo invierno, dejando entrar el aire fresco de tu presencia, la luz renovadora de tu verdad, el calor restaurador de tu propósito, y permito que tu mirada penetre los espacios donde he escondido mi vergüenza por no tener suficiente, mi culpa por no haber logrado más, mi frustración por los años que siento perdidos, mi resentimiento silencioso contra aquellos que prosperaron mientras yo luchaba sin ver resultados proporcionales a mi esfuerzo. Mi mente se limpia en este momento de los cálculos ansiosos que me roban el sueño, de las proyecciones catastróficas que ensayo mentalmente cada noche, de los escenarios de fracaso que he visualizado 1000 veces en mi imaginación, como si practicar el desastre pudiera protegerme de él. Limpio mi mente como quien lava una ventana cubierta de polvo, permitiendo que la claridad regrese, que la perspectiva se restaure, que la capacidad de ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos se reactive en mí con fuerza renovada. Declaro que mi forma de pensar sobre el dinero, sobre la provisión, sobre los recursos, sobre las oportunidades, se está alineando ahora mismo con tu forma de pensar, con tu economía celestial que opera bajo leyes diferentes a las que este mundo me enseñó. Leyes que dicen que dar es recibir, que sembrar es cosechar, que honrar es ser honrado, que confiar es ser sostenido. Si has sentido alguna vez un cambio profundo mientras oras, si algo resuena en tu corazón en este instante, deja un comentario con la palabra amparo, porque tu testimonio fortalece la fe de otros que están atravesando situaciones similares, que necesitan saber que no están solos, que la provisión de Dios es real y que sus promesas se cumplen cuando la fe se activa. Me posiciono espiritualmente en el lugar que tú has preparado para mí, no en el lugar donde las circunstancias me empujaron sin mi consentimiento, no en el lugar donde las opiniones ajenas intentaron definirme con sus etiquetas limitantes, no en el lugar donde los fracasos pasados trataron de encerrarme como si el pasado determinara el futuro, sino en el lugar que tu voz declara sobre mí cuando dice que soy tu hijo, tu hija, heredero de promesas antiguas, portador de tu imagen, diseñado para reflejar tu abundancia en la tierra. Me levanto espiritualmente de la posición de víctima que solo reacciona y tomo la posición de heredero que sabe que tiene derechos espirituales, que tiene autoridad delegada, que tiene acceso a recursos celestiales que no dependen de la economía terrestre, ni de las crisis globales, ni de las estadísticas que pronostican escasez. La ansiedad que he cargado sobre la provisión, esa tensión constante en mi pecho cuando pienso en el futuro financiero, ese nudo en mi estómago cuando reviso las cuentas pendientes, esa sensación de ahogo cuando considero todo lo que necesito resolver antes de que termine el mes, todo eso lo entrego ahora no como quien arroja una carga para recogerla minutos después, sino como quien verdaderamente suelta, como quien confía, como quien descansa en la certeza de que hay alguien más grande, sosteniendo los detalles que me abruman, ordenando las circunstancias que parecen caóticas, preparando soluciones que yo ni siquiera puedo imaginar desde mi perspectiva limitada. Respiro profundo y permito que la paz que sobrepasa mi entendimiento, esa paz que no depende de que todas mis preguntas tengan respuesta, ni de que todos mis problemas estén resueltos en este instante, entre en mi sistema nervioso como aceite santo que calma cada fibra tensa,
que tranquiliza mi mente agitada, que serena mi corazón acelerado y me recuerde que la ansiedad nunca resolvió nada, pero que la paz posiciona mi alma en el lugar correcto para recibir la dirección clara, la idea creativa, la conexión estratégica que tú estás queriendo entregarme, pero que no puedo captar cuando estoy operando desde el pánico, desde el miedo, desde la desesperación que nubla el discernimiento. Decreto que la sabiduría desciende sobre mi mente como lluvia sobre tierra seca, como rocío matutino sobre pasto sediento, y declaro que ya no actuaré desde la impulsividad desesperada que me ha costado tan caro en el pasado, ni desde la parálisis del miedo que me mantiene inmóvil mientras las oportunidades pasan frente a mí sin que las tome. Actuaré desde el centro tranquilo, donde tu voz se escucha con claridad, donde tu dirección se percibe sin confusión, donde tus señales se distinguen de las voces contradictorias que han tratado de guiarme hacia caminos que parecían atajos, pero que resultaron ser desvíos dolorosos llenos de consecuencias que tardé años en superar. Sabiduría para administrar lo que tengo sin desperdiciarlo en impulsos que no edifican. Sabiduría para multiplicar lo que se me ha confiado usando principios que honran tu palabra. Sabiduría para reconocer oportunidades que vienen disfrazadas de desafíos incómodos. Sabiduría para construir relaciones estratégicas que llevan tu sello y no solo mi conveniencia. Sabiduría para decir no a lo que luce atractivo superficialmente, pero que en el fondo me drenaría de recursos, de tiempo, de paz. Sabiduría para decir sí a lo que parece pequeño, pero que lleva semilla de crecimiento exponencial. Todo esto lo recibo ahora no como información teórica que se olvida, sino como capacidad práctica que se activa en mi día a día, en mis decisiones cotidianas, en las conversaciones que tengo, en los proyectos que emprendo, en los compromisos que asumo. El favor de Dios se establece sobre mi vida como atmósfera permanente, como campo de fuerza espiritual que va delante de mí preparando el terreno, suavizando corazones que necesito que se abran para que las oportunidades fluyan, removiendo obstáculos invisibles que ni siquiera sabía que existían, pero que han estado bloqueando mi avance, ordenando encuentros que desde lo natural parecerían imposibles, pero que desde lo espiritual son citas divinas perfectamente coordinadas por una sabiduría que ve el panorama completo. Favor no es suerte ciega ni coincidencia casual, sino el resultado de que el cielo decide ponerse de mi lado. Es la manifestación visible de que Dios está trabajando activamente a mi favor, abriendo puertas que ningún hombre puede cerrar con sus prejuicios o sus rechazos, creando oportunidades que no dependen de mi currículo imperfecto, sino de su respaldo sobrenatural. Dirección clara como flecha que vuela directa al objetivo sin desviarse, sin perderse en rutas alternas que consumen tiempo precioso y energía limitada. Eso decreto sobre mi camino financiero y profesional. Que cada paso que dé esté guiado por tu mano invisible. Que cada decisión que tome lleve tu firma aprobatoria. Que cada movimiento que haga esté sincronizado con tu tiempo perfecto, donde no llego ni demasiado tarde para perder la oportunidad, ni demasiado temprano para no estar preparado. No más caminar en círculos repitiendo patrones que ya probé y que demostraron no funcionar para mí. No más insistir en puertas que tú cerraste porque tenías algo mejor preparado, pero yo no tenía la humildad de soltar lo conocido ni la confianza para esperar lo prometido. Dirección que ilumina el siguiente paso sin exigir que yo vea el camino completo desde el principio hasta el final, porque entiendo que la fe muchas veces camina con vista limitada, viendo solo lo suficiente para avanzar, pero no tanto como para pretender controlar cada detalle del resultado final.
que está en tus manos soberanas y no en mis manos limitadas. Y eso está bien, eso es confianza, eso es fe verdadera que no necesita certeza total para dar el paso que tú estás pidiendo que dé en este momento. Claridad que disuelve la niebla de confusión que ha cubierto mi mente como humo denso, que rompe la nube de indecisión que me paraliza frente a opciones múltiples, que despeja el espacio mental donde las alternativas se mezclan y me abruman hasta el punto de no poder elegir ninguna por miedo a elegir mal. En lugar de esa confusión, establece enfoque láser, prioridad cristalina, certeza de qué viene primero en mi lista de acciones, qué puede esperar sin urgencia artificial, qué necesita mi atención inmediata y qué necesita ser delegado o simplemente soltado porque no es mío para cargar, porque no entra en el diseño que tú tienes para mi vida. Claridad sobre mi propósito, que me da criterio para evaluar cada oportunidad que se presenta. Porque no toda oportunidad es mi oportunidad, aunque parezca buena en papel. No toda puerta abierta es mi puerta, aunque otros estén entrando con entusiasmo. Y necesito el discernimiento sobrenatural para reconocer qué aperturas vienen de ti y me acercarán a mi destino versus qué aperturas son distracciones brillantes que me desviarán del camino central que tú has trazado específicamente para mí, consumiendo recursos preciosos en proyectos que nunca estuvieron diseñados para prosperar bajo mi gestión, porque no son mi asignación divina. Propósito que se despierta como gigante dormido, que finalmente abre los ojos después de años de letargo, se levanta sacudiéndose el polvo y toma su lugar en el escenario que siempre le perteneció. Ese propósito que siempre estuvo ahí esperando, pero que fue aplastado por la urgencia de sobrevivir, por la necesidad constante de resolver lo inmediato, sin espacio ni energía para cultivar lo significativo. Ese propósito que define no solo qué hago para ganar dinero, sino quién soy en esencia. No solo cómo sobrevivo mes a mes, sino cómo impacto generaciones. No solo cómo pago mis cuentas, sino cómo mi prosperidad se convierte en plataforma que bendice a otros, que abre caminos donde no los había, que sirve como testimonio viviente de que Dios no ha terminado de hacer milagros económicos en este tiempo, de proveer de formas inesperadas, de convertir desiertos financieros en jardines de abundancia, cuando alguien se atreve a confiar más allá de lo que las circunstancias actuales justifican. Si sientes que algo se está moviendo en tu interior mientras lees estas palabras, si un despertar de esperanza está comenzando a brillar en medio de la noche financiera que has atravesado, comparte esta oración con alguien que también lo necesite, alguien que está luchando en silencio, alguien que necesita saber que no está solo en esta batalla por la provisión. Ahora toco los bloqueos que han operado bajo la superficie de mi vida como raíces invisibles, esas estructuras ocultas que han limitado mi flujo con la provisión sin que yo lo entendiera completamente. Y declaro con autoridad espiritual que se cancelan en este instante, no con violencia ciega, sino con autoridad delegada, no con gritos vacíos, sino con certeza profunda, no atacando personas que me hicieron daño, sino desactivando patrones destructivos, desmontando creencias limitantes, rompiendo acuerdos silenciosos que hice con la escasez cuando era niño, observando las luchas constantes de mi familia, cuando era joven, internalizando mensajes tóxicos sobre que el dinero es sucio, o que los ricos son malos, o que la pobreza es más espiritual, o que querer prosperar es ser materialista y egoísta. Esos mensajes se arraigaron tan profundo en mi subconsciente que se convirtieron en filtros automáticos que rechazan oportunidades antes de que yo siquiera las considere conscientemente, que sabotean mis esfuerzos justo cuando están a punto de dar fruto visible, que me hacen sentir culpable e inexplicable cuando las cosas empiezan a mejorar, como si no mereciera que me vaya bien,
como si tuviera que elegir entre ser espiritual o ser próspero, cuando la verdad bíblica es que tú quieres que sea ambas cosas simultáneamente, que mi prosperidad sea el fruto natural de mi conexión contigo y no el resultado de comprometerme con valores que traicionan mi integridad. Cancelo los pensamientos de escasez que se reproducen automáticamente en mi mente como programa defectuoso. Esos pensamientos que repiten como disco rayado: nunca va a alcanzar, siempre va a faltar. No importa cuánto gane, siempre estaré corto. Los demás pueden, pero yo no. Mi familia siempre ha luchado económicamente y yo también voy a luchar, porque así son las cosas en mi linaje. Esos no son verdades absolutas grabadas en piedra, sino interpretaciones de experiencias pasadas que mi mente convirtió en profecías que se autocumplen, porque lo que creo profundamente determina lo que busco activamente. Lo que busco determina lo que encuentro, y lo que encuentro confirma lo que creía, creando un ciclo vicioso que solo se rompe cuando alguien, cuando tú, que estás leyendo esto en este momento preciso, decide creer algo radicalmente diferente, aunque no tengas toda la evidencia todavía. Decides declarar abundancia mientras todavía estás experimentando falta. Decides ver provisión mientras todavía hay necesidad presionando, porque la fe verdadera no es esperar hasta que todo esté perfectamente resuelto para creer, sino es creer con convicción para que las cosas se resuelvan. Desactivo los patrones familiares que han pasado de generación en generación como maldiciones invisibles transmitidas por el aire, no porque alguien me las lanzó con intención maliciosa, sino porque se transmitieron por imitación inconsciente, por observación repetida, por absorber las actitudes de aquellos que me criaron hacia el dinero, hacia el trabajo, hacia las oportunidades, hacia la prosperidad. Actitudes que ellos tampoco eligieron conscientemente, sino que heredaron de sus propios padres, que vivieron en contextos diferentes, en épocas diferentes, con limitaciones que ya no existen en mi realidad presente, pero cuyas creencias siguen operando en mí como si fueran verdades universales inmutables, cuando en realidad son solo paradigmas que se pueden cambiar, reemplazar, actualizar con revelaciones nuevas que vienen de tu palabra eterna, de tu carácter generoso, de tu corazón paternal, que no retiene el bien, sino que lo derrama abundantemente sobre aquellos que abren su corazón para recibirlo sin culpa paralizante, sin vergüenza heredada, sin esa falsa humildad religiosa que confunde pobreza con santidad. Las decepciones financieras del pasado, esos momentos dolorosos donde invertí todo lo que tenía y perdí, donde confié en la persona equivocada y me traicionaron robándome recursos que me costó años acumular, donde me esforcé al máximo de mi capacidad y no vi resultados proporcionales, donde hice todo bien según mi mejor entendimiento. Y aún así las cosas colapsaron de formas que no pude predecir ni prevenir. Todas esas experiencias traumáticas que dejaron cicatrices profundas en mi capacidad de arriesgar de nuevo, de intentar otra vez, de creer que esta vez puede ser diferente, de confiar en que no todo terminará en desilusión. Todas esas memorias dolorosas las llevo ante ti ahora, no para que las borres de mi historia, porque son parte de quien soy, sino para que las redimas, extrayendo la sabiduría sin el veneno, las lecciones sin el resentimiento amargo, el crecimiento sin el cinismo destructivo. Ayúdame a ver que esos fracasos que tanto me dolieron no fueron el final catastrófico de mi historia, sino capítulos necesarios de preparación para lo que viene, entrenamientos duros que me dieron músculo espiritual que voy a necesitar para sostener el peso de la bendición que se acerca, de la responsabilidad que viene con la provisión aumentada,
de la administración que requiere un nivel mayor de prosperidad, porque más recursos traen más responsabilidad, y tú, en tu sabiduría, no me das lo que todavía no puedo manejar sin destruirme. La ansiedad sobre el futuro financiero, esa voz mental que proyecta escenarios catastróficos en pantalla gigante, que me mantiene despierto de madrugada, calculando obsesivamente cuánto necesito, cuánto tiempo me queda antes de que todo colapse. ¿Qué pasa si este plan no funciona? ¿Qué pasa si ese ingreso no llega? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si la economía empeora? Esa ansiedad que consume más energía vital que el trabajo mismo, que roba más paz que la situación real, la expulso de mi mente. Con autoridad, la saco de mi pecho donde se ha alojado como inquilino no deseado. La desalojo de mi sistema nervioso que ha estado en modo emergencia constante y en su lugar invito la presencia de una confianza tranquila, profunda, inquebrantable, que dice con certeza: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, que dice: el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que dice: de cierto ningún bien me faltará. Rompo el patrón destructivo de trabajar duro sin avanzar proporcionalmente, de esforzarme intensamente sin ver resultados que justifiquen la inversión de energía, de correr en ruedas de hámster donde hay muchísimo movimiento agotador, pero poco progreso real hacia la meta, y declaro que mi trabajo ahora se vuelve productivo de formas sobrenaturales, que mi esfuerzo se multiplica por gracia divina, que mis horas limitadas rinden más allá de lo que el tiempo natural permitiría, porque la bendición de Dios descansa sobre lo que hago, sobre lo que construyo, sobre lo que siembro, y hace que 20 unidades de esfuerzo humano produzcan 100 unidades de resultado, porque su gracia es multiplicadora. Su favor distorsiona las matemáticas normales. Su bendición crea curvas de crecimiento exponencial que desafían las explicaciones lógicas y las proyecciones conservadoras. Despierto habilidades que han estado dormidas en mí como semillas enterradas esperando la temporada correcta. Talentos que he subestimado por años porque nadie me dijo que eran valiosos. Capacidades que no he desarrollado porque estaba demasiado ocupado sobreviviendo para invertir tiempo en crecer. Y declaro que esos dones que están en mí como potencial sin explotar, ahora rompen el suelo, emergen a la luz, comienzan a florecer visiblemente, a producir fruto, a atraer oportunidades que están buscando exactamente lo que yo tengo para ofrecer, cuando finalmente me atrevo a ofrecerlo sin miedo paralizante al rechazo, sin temor a no ser suficientemente bueno, sin esa voz interior crítica que me dice: ¿quién soy yo para pensar que puedo lograr eso, para cobrar eso, para aspirar a eso? Creatividad que había sido bloqueada por el estrés crónico de supervivencia, por la ansiedad constante que mantiene el cerebro en modo emergencia, donde no hay espacio mental ni emocional para imaginar, para innovar, para ver soluciones nuevas a problemas viejos. Esa creatividad ahora se libera como río caudaloso que rompe una represa antigua, fluyendo con ideas frescas que no había considerado, con enfoques diferentes que conectan cosas que antes veía separadas, con soluciones inusuales que surgen de combinar mis experiencias únicas de formas nuevas, y me doy permiso para explorar sin censura inmediata, para experimentar sin garantía de éxito, para intentar cosas que no tienen manual de instrucciones, pero que tienen potencial de impacto. Fuerza emocional para sostener el proceso largo sin desmoronarme, porque el camino hacia la provisión plena
no es línea recta ascendente, sino zigzag con altibajos impredecibles, con avances emocionantes y retrocesos aparentes, con días donde todo fluye mágicamente y días donde todo se estanca frustrantemente. Y necesito la estabilidad interior para no interpretarlo todo como señal del destino, para no creer que un mal día es un mal destino, para no tomar un rechazo como confirmación de que no soy suficiente, sino mantenerme firme en la identidad que tú me diste, en el llamado que pusiste en mí, en la promesa que declaraste sobre mi vida, que es más grande que mis sentimientos fluctuantes, más sólida que mis circunstancias cambiantes. Organización interior que se manifiesta en organización exterior visible, porque reconozco que el caos en mi mente crea caos en mi vida práctica, que la confusión en mi corazón genera confusión en mis finanzas, que la falta de claridad en mis prioridades resulta en recursos dispersos que nunca se concentran lo suficiente para crear impulso real. Y declaro que un orden divino se establece en mi forma de pensar, de planear, de ejecutar, donde las cosas encuentran su lugar correcto, donde sé qué hacer primero y qué hacer después sin parálisis por análisis, donde no estoy constantemente apagando incendios urgentes, sino construyendo con intención estratégica, con dirección clara, con la paz de quien sabe que está avanzando, aunque el progreso sea gradual y no dramático. Reconstruyo mi identidad espiritual sobre el fundamento inquebrantable de que soy hijo, soy hija. Soy amado profundamente, no por lo que produzco, sino por quien soy en esencia, no por cuánto tengo acumulado, sino por a quien pertenezco eternamente. Y desde esa identidad segura puedo perseguir la prosperidad sin que mi valor esté atado a mi cuenta bancaria, sin que mi paz dependa de mis resultados financieros del trimestre, sin que mi relación contigo sea transaccional, donde te sirvo esperando recompensas inmediatas y me alejo resentido cuando las cosas no van como yo quiero en mi tiempo preferido. Restauro mi valor personal que fue erosionado sistemáticamente por rechazos acumulados, por comparaciones constantes con otros que parecían estar avanzando más rápido, por fracasos que interpreté como evidencia de que soy defectuoso cuando en realidad eran simplemente parte del proceso normal de aprendizaje, de crecimiento, de descubrir qué funciona y qué no funciona para mí específicamente. Y declaro que mi valor no se negocia en el mercado de opiniones, no se debate en conversaciones ajenas, no depende de validación externa, sino que está establecido por el precio que tú pagaste por mí, por la imagen tuya que llevo impresa, por el propósito que diseñaste para mí antes de que yo naciera, antes de que tuviera logros o fracasos, antes de que tuviera dinero o deudas. Curo las heridas emocionales antiguas que se formaron alrededor del dinero, esas heridas que se abrieron cuando era pequeño y vi a mis padres pelear violentamente por finanzas, cuando escuché conversaciones tensas sobre deudas que no se podían pagar, cuando sentí la vergüenza ardiente de no poder comprar algo que otros compraban fácilmente, cuando experimenté la humillación de pedir prestado y no poder devolver, cuando cargué la culpa pesada de ser una carga económica para mi familia, todas esas experiencias que grabaron en mi sistema nervioso que el dinero es fuente de dolor, de conflicto, de estrés. Y por eso subconscientemente lo rechazo, aunque conscientemente lo necesito, creando una relación ambivalente donde quiero pero tengo miedo, donde busco pero saboteo, donde avanzo pero retrocedo. Elevo mi autoestima espiritual, que no depende de logros externos acumulados, sino de verdades internas reveladas, de saber que fui creado con intención específica, con cuidado artesanal, con amor infinito,
que no soy accidente cósmico, ni error genético, ni segunda opción de repuesto, sino elección deliberada de un Dios que decidió que el mundo necesitaba exactamente a alguien como yo, con mi personalidad única, con mis experiencias particulares, con mi perspectiva distintiva, con mi combinación única de fortalezas y debilidades, que juntas crean algo original que tiene lugar específico en el plan mayor que tú estás ejecutando en la tierra. Expando mi visión más allá de sobrevivir el mes actual, más allá de resolver la crisis inmediata que está frente a mí, más allá de llegar al fin de la quincena con algo en el bolsillo, y comienzo a ver en años, en décadas, en generaciones, en legado que trasciende mi tiempo limitado en esta tierra, en estructuras que sobreviven mi vida física, en fundamentos que establezco ahora que mis hijos y los hijos de mis hijos van a heredar no solo como dinero, sino como mentalidad, como forma de relacionarse saludablemente con la provisión, como ejemplo vivo de que se puede confiar en Dios en tiempos difíciles y ver su fidelidad manifestarse de formas inesperadas. Ahora subo más alto en esta declaración profética, ahora toco un nivel más profundo de lo que el cielo está liberando sobre tu vida, y siento que algo se mueve en el aire espiritual como viento invisible que no veo, pero que siento su efecto, como si los recursos que estaban detenidos en algún depósito celestial ahora reciben orden de moverse hacia ti, no porque hayas hecho todo perfectamente según un manual religioso, sino porque el tiempo de Dios ha llegado, porque su kairos ha coincidido con tu preparación, porque finalmente hay alineación entre lo que Él quiere dar y lo que tú estás listo para recibir, para administrar sabiamente, para multiplicar sin desperdiciar, sin abortar por impaciencia, sin sabotear como hiciste en el pasado cuando las bendiciones llegaban, pero tú no tenías la madurez para sostenerlas. Veo en lo espiritual cómo las puertas que estaban cerradas con candados oxidados comienzan a moverse lentamente, no abriéndose completamente de golpe, porque eso sería abrumador, sino girando gradualmente sobre bisagras que necesitaban ser lubricadas con oración persistente, con fe que no se rinde después de un intento fallido, con esperanza que sigue tocando, sigue llamando, sigue buscando, porque confía que detrás de esa puerta específica hay algo que Dios preparó, algo que lleva tu nombre escrito, algo que esperó el momento correcto para manifestarse, porque Dios no se adelanta imprudentemente ni se atrasa negligentemente, llega exactamente cuando debe llegar. Declaro que oportunidades que parecían muertas y enterradas, proyectos que habías dado por perdidos completamente, conexiones que pensaste que se habían enfriado permanentemente, ahora reciben reanimación divina, segundo aliento sobrenatural, nueva vida inesperada, porque con Dios nada está terminado hasta que Él dice que está terminado, y muchas veces lo que tú interpretaste como cierre definitivo era simplemente pausa temporal, era reconfiguración necesaria, era tiempo de espera estratégico, para que otras piezas se acomodaran, para que otras personas llegaran a su lugar, para que otras condiciones se cumplieran. Veo recursos fluyendo hacia ti no solo de una fuente previsible, sino de múltiples fuentes inesperadas, porque Dios no está limitado a un solo canal de provisión estrecho. No depende exclusivamente de un solo trabajo, de un solo cliente, de un solo ingreso, sino que puede abrir 10 canales, 20 canales, 100 canales simultáneamente cuando decide mostrar su abundancia, cuando decide demostrar que Él es el Dios de más que suficiente, el Dios que derrama hasta que sobreabunde, el Dios que no da con cuentagotas calculados, sino con generosidad desbordada. Ideas creativas descienden sobre tu mente como lluvia refrescante que cae sobre tierra seca. Ideas que antes no tenías,
conexiones que antes no veías, soluciones que antes no se te ocurrían, y te das permiso para explorarlas sin censura inmediata, sin ese crítico interno despiadado que mata toda iniciativa antes de que nazca completamente, sin esa voz paralizante que dice automáticamente: eso ya lo intentaron y fracasaron, eso no va a funcionar en tu contexto, tú no tienes lo necesario para ejecutar eso. Favor sobrenatural con personas de influencia, con tomadores de decisiones, con aquellos que tienen el poder de abrir puertas, de aprobar proyectos, de asignar recursos, de conectarte con otros que necesitan exactamente lo que tú ofreces. Ese favor se activa ahora mismo, no porque seas perfecto, sino porque Dios le da gracia a los humildes, favor a los que confían en Él, respaldo a los que caminan en integridad, aunque imperfecta, y declaro que cuando llegues a esas reuniones importantes, cuando tengas esas conversaciones cruciales, cuando presentes esas propuestas decisivas, hay algo más que tus palabras operando. Hay una presencia invisible que predispone corazones a tu favor. Sincronizaciones divinas, donde estás en el lugar correcto, en el momento correcto, sin haberlo planeado así. Donde la persona que necesitas conocer está sentada casualmente al lado tuyo. Donde la conversación aparentemente casual en el café resulta ser conexión estratégica que abre puerta que estuviste tocando por meses sin respuesta. Porque cuando Dios está orquestando tu vida, las coincidencias dejan de ser coincidencias aleatorias y se convierten en citas divinas, en intervenciones calculadas, en coordinaciones perfectas que solo un Dios omnisciente y omnipresente puede ejecutar con esa precisión milimétrica. Veo tu capacidad de generar valor aumentando exponencialmente, tu habilidad para resolver problemas expandiéndose más allá de tus límites anteriores, tu talento para crear soluciones madurando con cada desafío superado, porque la unción de Dios sobre tu vida no es solo para cosas abstractamente espirituales, sino también para cosas concretamente prácticas, para negocios, para finanzas, para estrategia, para ejecución efectiva. Declaro que la tierra, que el mundo, que el mercado ahora rinde su fruto para ti, que las estructuras económicas que existen en la sociedad ahora trabajan a tu favor en lugar de contra ti, que los sistemas que antes te excluían sistemáticamente ahora te incluyen, porque hay un cambio de temporada, hay transición de época, hay paso de nivel, y lo que funcionaba antes para mantenerte limitado ya no tiene poder para retenerte, porque creciste espiritualmente, maduraste emocionalmente, te fortaleciste mentalmente. Los cielos se abren sobre tu vida como ventanas que han estado cerradas por temporadas largas, pero que ahora reciben orden de abrirse completamente, y no se abren para derramar solo gotas mínimas, sino torrentes abundantes. No solo provisión básica, sino abundancia desbordada. No solo suficiente, sino más que suficiente, porque el corazón de Dios no es tacaño contigo. Su naturaleza no es escasa hacia ti. Su deseo no es que sobrevivas raspando, sino que prosperes expandiéndote. Si sientes esperanza renovándose en tu corazón en este momento preciso, si algo resonó profundo en tu espíritu como campana que vibra, deja tu declaración en los comentarios diciendo: creo, porque tu fe expresada públicamente activa la fe de otros que están leyendo esto, que necesitan ver que no están solos, que la provisión de Dios es real. Montañas de deudas que parecían inmovibles como rocas gigantes, ahora reciben orden de moverse, no porque hayas encontrado la fórmula mágica, sino porque el favor de Dios cambia ecuaciones imposibles, porque su provisión llega de donde no esperabas, porque su sabiduría te muestra estrategias que no habías considerado, porque su paz te mantiene firme mientras trabajas el plan que Él te da paso a paso.
Semillas que sembraste en el pasado con fe temblorosa, inversiones que hiciste en momentos de obediencia, cuando no tenías seguridad pero confiaste, actos de generosidad donde diste cuando no te sobraba pero sentiste su impulso interno. Proyectos que iniciaste con más visión que recursos, pero creíste que Él completaría lo que te inspiró a comenzar. Todas esas semillas ahora entran en temporada de cosecha múltiple. Contratos que se firman milagrosamente, acuerdos que se cierran cuando ya habías perdido esperanza, ventas que se concretan después de meses de sequía, proyectos que se aprueban cuando menos lo esperas, propuestas que se aceptan sorpresivamente. Todo esto lo veo en lo espiritual antes de verlo en lo natural. Lo decreto en oración antes de experimentarlo en realidad física. Restauración de años que sientes perdidos en desiertos improductivos, de temporadas donde trabajaste duro sin ver frutos proporcionales, donde invertiste mucho sin ver retorno adecuado, donde te esforzaste intensamente sin ver progreso visible, y declaro que nada de eso fue en vano, que todo fue preparación necesaria, que cada experiencia, aunque dolorosa, te enseñó algo que necesitarás para lo que viene. Multiplicación sobrenatural donde lo poco se vuelve mucho milagrosamente, donde 5 panes pequeños alimentan 5,000 personas, donde el aceite de la viuda no se acaba aunque siga fluyendo, donde el grano de mostaza minúsculo se convierte en árbol gigante, porque la especialidad de Dios es tomar lo pequeño y hacerlo grande, tomar lo insignificante y hacerlo significativo, tomar lo que el mundo desprecia y usarlo para confundir a los sabios arrogantes. Protección divina sobre lo que estás construyendo en este momento, sobre los recursos que están llegando a tu vida, sobre las oportunidades que se están abriendo ante ti, porque reconozco que no solo hay fuerzas que quieren ayudarte, sino también fuerzas que quieren detenerte, no solo amigos que quieren verte bien, sino también enemigos invisibles que preferirían verte fracasar. Y declaro que eres protegido, que tus recursos son protegidos, que tus ideas son protegidas, que tus conexiones son protegidas. Orden sobrenatural en tus finanzas, donde había caos inmanejable, estructura donde había desorganización estresante, claridad donde había confusión paralizante, porque entiendo que Dios no es Dios de desorden, sino de paz, de orden, de sistema. Y si tus finanzas están en desorden, no es porque Él quiere que estén así, sino porque no has aplicado los principios de administración que su palabra enseña claramente. Generosidad que fluye de tu vida hacia otros naturalmente, no porque tienes exceso que no sabes qué hacer con él, sino porque tienes confianza profunda en que tu fuente no se agota. No porque te sobra, sino porque crees que lo que sueltas con amor regresa multiplicado. No porque puedes, sino porque decides sembrar incluso cuando no parece lógicamente prudente. Sabiduría sobrenatural para decir no firmemente a oportunidades que, aunque lucen atractivas superficialmente, no están alineadas con tu propósito, que aunque prometen ganancias rápidas, comprometerían tu integridad, que aunque parecen atajos convenientes, te desviarían del camino largo pero correcto que Dios ha trazado específicamente para ti. Conexiones estratégicas divinas con personas que no solo tienen recursos financieros, sino visión parecida a la tuya. Valores compartidos que importan, misión complementaria que se alinea. Porque las mejores sociedades no son solo transacciones frías, sino transformaciones mutuas. No son solo intercambios calculados, sino alianzas que multiplican lo que cada uno trae por separado. Veo tu nombre siendo mencionado favorablemente en cuartos donde tú no estás físicamente presente, en conversaciones donde se buscan soluciones y alguien dice, conozco a la persona perfecta para esto, en reuniones
donde se distribuyen oportunidades y alguien piensa en ti espontáneamente, en momentos donde se toman decisiones sobre asignación de recursos y tu proyecto viene a la mente de quien tiene autoridad para aprobarlo. Aumento en tu capacidad de recibir sin sabotear, porque a veces el problema no es que Dios no está dando generosamente, sino que tú no estás listo para recibir abundantemente. Tus contenedores internos son muy pequeños, tus expectativas son muy bajas, tu fe está muy limitada por experiencias pasadas, y Él no puede poner océano en vasija, no puede derramar abundancia en mentalidad de escasez. Declaro que lo que se ha hablado aquí en esta oración no regresará vacío al cielo sin cumplir su propósito, sino que cumplirá exactamente aquello para lo cual fue enviado. Prosperará en aquello para lo cual fue comisionado. Producirá el fruto específico que el corazón de Dios diseñó cuando inspiró estas palabras en mi espíritu para declarar sobre tu vida. Termino esta oración con paz profunda que sobrepasa entendimiento humano, con confianza inquebrantable que no se basa en sentimientos fluctuantes, con certeza absoluta de que algo cambió en lo invisible mientras estas palabras se declaraban con fe. Que algo se movió en el reino espiritual mientras tu corazón se abría, que algo se activó en el cielo mientras tu boca decretaba lo que la palabra de Dios promete a sus hijos. Y ahora descanso, no en la evidencia inmediata que mis ojos físicos puedan ver mañana, sino en la fidelidad eterna de un Dios que nunca ha fallado a lo largo de toda la historia, que nunca falla en tiempo presente, que nunca fallará en el futuro. Y si Él dijo que proveerá, entonces proveerá con exactitud perfecta. Si Él abrió la puerta, entonces está abierta, aunque todavía no la hayas cruzado físicamente. Si Él prometió, entonces se cumplirá, aunque todavía no sepas exactamente cómo ni cuándo en tu calendario. Porque tu trabajo es confiar profundamente y su trabajo es cumplir fielmente. Tu parte es obedecer cuando Él habla y su parte es proveer cuando tú necesitas. Tu responsabilidad es caminar en fe aunque no veas el camino completo. Y su responsabilidad es manifestar su palabra con señales visibles, y Él es infinitamente mejor haciendo su parte de lo que tú haciendo la tuya. Así que puedes descansar, respirar profundo, soltar el control, confiar en su proceso, creer en su tiempo, esperar y prepararte con sabiduría para recibir con gratitud genuina, con humildad sincera, con administración sabia, todo lo que Él está por derramar sobre tu vida. Porque este es tu tiempo señalado por el cielo. Esta es tu temporada de transición. Este es tu momento de ver la fidelidad de Dios pasar de promesa abstracta a experiencia concreta, de palabra escrita a realidad tangible, de esperanza distante a testimonio presente que otros verán y dirán: ese Dios que hizo eso por ti también puede hacerlo por mí. Sello esta oración con la autoridad que me diste al hacerme tu hijo amado, con la confianza que nace de conocer tu carácter inmutable, con la paz que fluye de saber que tú tienes el control absoluto, aunque yo no entienda todos los detalles del proceso, con la gratitud que brota de recordar que ya has hecho mucho por mí y harás mucho más de lo que puedo imaginar, con la fe que se sostiene no en mi fuerza limitada, sino en tu promesa eterna, no en mi capacidad fluctuante, sino en tu poder, ilimitado, no en mi merecimiento inexistente, sino en tu gracia inmerecida. Y declaro que nada, absolutamente nada podrá impedir lo que viene. Ninguna fuerza visible o invisible podrá detener lo que el cielo ha decretado. Ninguna circunstancia temporal podrá anular lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Ninguna opinión humana podrá bloquear lo que la sabiduría divina ha decidido liberar,
porque cuando Dios se mueve en favor de alguien, cuando el cielo decide intervenir en la historia de una persona, cuando el Todopoderoso extiende su mano para bendecir, no hay poder en la tierra ni debajo de la tierra que pueda resistirse. Que nada impida lo que viene hacia ti en este momento. Que ningún bloqueo antiguo tenga fuerza para detener la ola de provisión que se acerca. Que ninguna duda residual sabotee lo que la fe activó en esta hora. Que ningún miedo heredado robe lo que la confianza sembró en este día. Que ninguna voz contraria anule lo que la palabra de Dios confirmó en tu espíritu mientras leías cada línea de esta oración. Amén y amén y amén. Si esta oración tocó lo más profundo de tu corazón, si sentiste que algo se movió en tu espíritu mientras leías, si una esperanza se encendió como fuego pequeño que crecerá, si una fe se fortaleció como músculo que se ejercita, comparte este mensaje con alguien que también necesita recordar urgentemente que Dios no ha terminado de escribir su historia financiera, que el último capítulo de su vida no se escribe en crisis permanente, sino en testimonio poderoso de fidelidad divina que otros verán y creerán. Y si decides caminar este camino de fe conmigo, acompáñame en este canal para que sigamos juntos declarando las promesas inquebrantables de Dios hasta ver su manifestación completa en nuestras vidas, hasta experimentar la realidad de que su palabra es verdad absoluta y su fidelidad permanece para siempre de generación en generación. Que el Dios de toda provisión verdadera te bendiga abundantemente más allá de lo que puedes pedir o imaginar. Te guarde en perfecta paz, que no depende de circunstancias externas, y te muestre con evidencia tangible que su palabra es verdad inmutable y su fidelidad permanece para siempre.